a nombre del Poder Judicial del Estado, dirigirme hacia este auditorio en esta de lucha por buscar una identidad nacional. Recoge sin lugar a dudas la idea independentista y federalista de la Constitución de 1824. Recoge el sentido de unificar en un Estado soberano lo que se plasmó en la Constitución de 1857. Recoge también el afán revolucionario por encontrar una verdadera justicia social y por hacer de un país que estaba nuevamente cambiando una sociedad más justa. Pero el significado trascendente de esta Constitución tiene que ver con la consolidación del Estado mexicano. Recordemos que el siglo XIX, en palabras de Mariano Otero, fue la lucha por lo fundamental, por lograr ese acuerdo para sentir y saber el sentido de nación que se quería y que había llevado a poco más de 60 años de luchas fratricidas. Se había definido sin lugar a dudas que no se quería un gobierno monárquico, que no se quería un Estado centralista y que se pugnaba por un gobierno de instituciones. Las instituciones republicanas principalmente, plasmadas en el federalismo, en la división de poderes, en el gobierno representativo y democrático y sobre todo en la representación popular y en un gobierno ciudadanizado, tenían que ser el punto preferente para poder ensanchar a partir de ahí verdaderos intentos de justicia social. Sin lugar a dudas, el pensamiento de Flores Magón, los debates del Constituyente de Querétaro en voces de Francisco J. Mújica, de Heriberto Jara, de Froilán Seman Jarrés, de muchos otros constituyentes que fueron plasmando el sentido social que se quedó establecido en el artículo 3, en el artículo 27 y en el 123, fueron la base para darle una fisonomía verdaderamente de sentido social a lo que era ya el Estado mexicano. Pero sin lugar a dudas, tenemos claro, preciso, que jamás se renunció al gobierno y al Estado de instituciones. Si bien se matizó que la soberanía radica principal y originalmente en el pueblo, jamás se renunció a que ésta se hiciera a través de la representación popular. Son las instituciones las que le dan fisonomía al Estado, que se diseñó desde 1857 y que se reafirmó en la Constitución de 1917. Son las instituciones que se han ido perfeccionando con cada una de las reformas que han surgido a lo largo de 102 años de historia constitucional moderna. Por ello, es necesario insistir en esta idea, puesto que, como lo hemos dicho y como se ha visto incluso en otras dimensiones del planeta, hasta el momento no hay una nueva forma de organización política que sustituya la idea del Estado soberano, la idea de una organización política, de una sociedad organizada políticamente con base en instituciones que le den representatividad y operatividad. Por ello, es necesario insistir una vez más
en eventos como este y en foros donde se tiene la representación del pueblo para llegar a acuerdos nuevamente en lo fundamental, para poder diseñar el proyecto de nación que se quiere. Porque recordemos también que una constitución, si bien es la estructura jurídica y el andamiaje de todo el Estado, también representa un proyecto de nación y una visión compartida del mundo que se quiere. Es ahí donde debemos tener lo que en su momento Reyes Heroles denominó dejar a un lado la sociedad fluctuante y retomar el sentido de Mariano Otero de llegar a ese acuerdo en lo fundamental, ese estado de nación que queremos y esa visión de proyecto nacional al cual aspiramos. Debemos, eso sí, tener las bases siempre en que son las instituciones republicanas, democráticas, las instituciones que representan al poder público, las que deben de marcar los valores, los principios y sobre todo salvaguardar esos valores y esos principios diseñados en la Constitución. Aquí es donde hay que retomar el punto de partida de lo que quisieron y de lo que aspiraron quienes fueron constituyentes en cada una de las etapas de nuestra historia. Es fundamental regresar nuevamente a ese sentido de gobierno republicano, a ese esquema de división de poderes, retomar los principios del federalismo en todos sus aspectos, no solamente en la mera definición de competencias federales, locales o municipales, sino retomarlo en sentido de justicia, en sentido financiero, retomarlo en sentido de definición de proyectos que ayuden a un verdadero desarrollo regional y que no permitan la concentración de riquezas en ciertos polos. Retomar al federalismo judicial para que las decisiones que toman los órganos de justicia de los estados sean efectivamente definitivas y no tengamos que depender de interpretaciones alejadas a nuestra realidad local y a nuestra normatividad de los estados. Regresar a ese federalismo político para que haya un verdadero reparto de competencias y no se concentre el poder en un órgano o en un poder o en una sola persona, que es uno de los mandatos que está prohibidos en la Constitución, que el poder quede concentrado en una sola persona o en una sola corporación. Insistimos en ello, sin dejar de lado que si bien la participación ciudadana es importante para la toma de decisiones, que si la integración de los hombres y mujeres valiosos para conducir un nuevo gobierno es realmente necesaria, no tenemos que sustituirla por una mal llamada dictadura organizada del pueblo. Reafirmar las instituciones, fortalecerlas y hacerlas que caminen en un solo proyecto de nación es lo que quisieron los constituyentes de 1916-17 y es el legado que debemos de preservar. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Marciado.